Esta noche, en el sur de la frontera, Estados Unidos legalizará a migrantes casados con estadounidenses. Aumentan deportaciones en Texas y Arizona. Migrantes menores de edad siguen llegando a la frontera sur de Estados Unidos. Washington detecta aumento de flujo migratorio desde Ecuador. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en este domingo. Está con ustedes Roxana Webb y en la próxima hora vamos a hablar de migración y sus diferentes aristas. Comenzamos contándoles que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hizo oficial el anuncio de un nuevo programa migratorio que permitirá a indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses acceder a la residencia permanente sin salir del país. Un proceso que, según el mandatario, separaba a las familias. Hoy dijo, estoy anunciando la solución de sentido común, un proceso acelerado para que aquellos inmigrantes casados con un ciudadano estadounidense obtengan el estatus legal tras vivir aquí por mucho tiempo. Dijo esto Biden durante un evento en la Casa Blanca conmemorando los 12 años de la creación del DACA. Tal y como se había adelantado, Biden detalló que únicamente serán elegibles quienes estén hace más de 10 años en Estados Unidos de manera irregular y hayan estado casados antes del 17 de junio del 2024. Actualmente, y esto es importante, los inmigrantes indocumentados que estén casados con un ciudadano estadounidense primero deben salir de Estados Unidos hacia su país de origen para solicitar la residencia permanente a través de un proceso consular que puede tomar años y que separa a las familias por un tiempo indefinido. Las autoridades migratorias anunciaron a través de un comunicado sobre la renovación automática de los permisos de trabajo para inmigrantes de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Nepal y Sudán, que están amparados por el estatus de protección temporal, mejor conocido como TPS, hasta marzo de 2025. El anuncio del Servicio de Inmigración y Ciudadanía favorecerá a más de 300,000 inmigrantes de estos países que tienen el alivio migratorio y que se benefician del auxilio. Los inmigrantes tendrán hasta el 9 de marzo de 2025. En junio del año pasado, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que extendía el amparo para migrantes cuya permanencia en Estados Unidos estaba en riesgo después de que la administración de Donald Trump 2017-2021 intentara retirarles el beneficio migratorio. El gobierno de Estados Unidos tiene la potestad de conceder el TPS a los inmigrantes de países que sufren un conflicto armado, un desastre natural o alguna circunstancia extraordinaria que no les permite volver a sus hogares. Si actualmente es un beneficiario de TPS bajo una de estas designaciones y aún no se ha reinscrito para TPS bajo la extensión más reciente de dicha designación, debe presentar el formulario I-821, solicitud del estatus de protección temporal durante el actual periodo de reinscripción para mantener sus beneficios de TPS, dijeron las autoridades. Y siempre sobre este tema como una opción para quienes han dejado de encontrar caminos para legalizarse, describen abogados de inmigración este nuevo anuncio de la Casa Blanca, un programa para indocumentados casados con estadounidenses. La medida, que beneficiará a alrededor de 500,000 migrantes indocumentados, aún no está activamente recibiendo solicitudes, pero abogados destacan quiénes serán elegibles. Permite a personas que ya llevan mucho tiempo aquí, que nunca han sido deportadas, que han estado casadas con un o una estadounidense, pero que no han podido obtener la ciudadanía. Y que además no tengan antecedentes criminales. Migrantes que cumplan con estos requisitos básicos podrán legalmente permanecer con sus familias y ser elegibles para autorización de trabajo por hasta 3 años, de ser aprobada la solicitud. Una medida que la abogada Claudia Bernal explica fue creada para quienes no tienen otras opciones de legalizarse. Las personas que entraron con visa y se quedaron fuera de la visa no calificarían para este programa, porque esas personas tienen una vía para hacer su residencia sin tener que pasar por un proceso adicional que las personas que no entraron con visa tienen que pasar en este momento. Por lo que destaca que es una protección para quienes entraron por puertos irregulares y sus hijos.
Este plan también es aplicable a hijastros o hijastras de un ciudadano estadounidense. Por ejemplo, la madre es indocumentada y se casa con un estadounidense, pues los niños que nacieron fuera del país tendrán acceso al estatus migratorio a través de este plan. Una edad máxima no ha sido establecida en este punto, pero al igual que al cónyuge del ciudadano, se le exigirá estar y haber permanecido al menos los últimos 10 años en el país y no tener antecedentes criminales. Tony Cano, Voz de América. Y el nuevo decreto migratorio anunciado por Estados Unidos este martes ha generado reacciones de asociaciones civiles pro inmigrantes en la frontera sur. A pesar de que el Departamento de Seguridad Nacional diera a conocer que el plan anunciado por el presidente Joe Biden no está en vigor todavía, asociaciones que velan por los derechos de las personas sin estatus migratorio legal en Estados Unidos ya festejan. Entonces sabemos que esto es como otra oportunidad para la comunidad para tener más éxito, más oportunidades, más caminos adelante. El nuevo decreto migratorio que fue anunciado este martes creará un camino hacia la residencia para miles de personas, aunque los activistas reconocen que aún falta mucho por hacer. Sabemos de que aún queda una solución para los 11 millones de personas. Sabemos que esta es una solución que solo afecta a un porcentaje muy pequeño de nuestras comunidades. Pero aún así nos está enseñando de que hay la posibilidad de ver a los inmigrantes como parte de nuestra sociedad. Mientras tanto, los expertos exhortan a los potenciales beneficiarios a mantenerse alertas e informados, reunir evidencias de presencia física y estar listos para demostrar que están casados con un ciudadano estadounidense. Si tienes donde están ubicados acceso a abogados de inmigración, eso sería su vínculo mejor. El Departamento de Seguridad Nacional establecerá un proceso para considerar las solicitudes de permanencia temporal para las parejas de personas que han entrado ilegalmente al país y se casaron con estadounidenses. Automáticamente, un gran número de hijos de estos cónyuges también serán elegibles bajo este proceso. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. Es el momento de saludar al periodista de la RNA, Ernesto Cornejo, para que nos comparta su cobertura de estos días. Buenas noches, adelante. Así es momento de seguir actualizando información referente al tema de la migración irregular, de todo lo que está sucediendo en la región, pero principalmente los temas que continúan discutiéndose en los Estados Unidos. Iniciamos de inmediato con los detalles, y es que un grupo de guatemaltecos residentes de la ciudad de Los Ángeles ha viajado recientemente a la capital de los Estados Unidos para reunirse con funcionarios de alto nivel para solicitarles que puedan ser incorporados al programa del estatus de protección temporal conocido como TPS. ¡Queremos TPS! ¡Queremos TPS! Una vez más, las organizaciones guatemaltecas impulsan otro esfuerzo para exigir a la administración del presidente Biden que apruebe la incorporación de esta población que reside en Estados Unidos al programa de estatus de protección temporal TPS y que beneficiaría a más de 700,000 personas. Pero ¿cuáles han sido los argumentos presentados para esta petición? Estamos resumiendo de unas 3 décadas, pero más que todo nos esforzamos en los últimos 3 gobiernos anteriores: el alto nivel de corrupción, la cooptación de Estado, la casa de desaparición del Departamento de Justicia que hemos tenido, y todo esto pues al enraizarse esta corrupción en Guatemala derivó la expulsión por X razones de muchísimos guatemaltecos que se vieron forzados a buscar refugio en otros países, y en su mayoría acá en los Estados Unidos. Y eso es porque ya sabemos nosotros que la corrupción en este caso es la madre de la migración, que es la madre también del subdesarrollo, de la pobre educación, de la inseguridad que ve el país. Y lo más afectado en este preciso momento, lo más visible, es la destrucción ambiental que estamos viviendo en Guatemala. Más de 20 organizaciones y algunos congresistas también están encabezando el respaldo a esta solicitud. Un agradecimiento sincero al concejal Kevin de León, que fue quien introdujo la moción en el consejo, acá en el concilio de la ciudad de Los Ángeles. Esa resolución ya fue aprobada, y hoy Los Ángeles envió una misiva al presidente Biden respaldando su decisión sobre el TPS. Así también la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, está en estos precisos momentos ya lista para también declararse a favor de un TPS, y no solo ella, sino que también
otros alcaldes de ciudades importantísimas de los Estados Unidos se van a manifestar. Por otra parte, quiero decirte que está saliendo un documento que sale del Congreso a la Cámara Baja, que por el momento ya se llevan aproximadamente 100 firmas de congresistas, están endorsando la petición de Guatemala en el TPS y también del Senado. Creemos que vamos a lograr 40 firmas de senadores que están respaldando esta gestión. La esperanza de obtener una respuesta antes del inicio de campaña electoral en Estados Unidos es latente. Además, esperan que en los próximos días poder recibir el respaldo del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, con quien se ha acordado una serie de reuniones. Informó para la red de noticias Albavisión, Ernesto Cornejo. Hace 2 semanas, el presidente de los Estados Unidos anunciaba medidas para hacerle frente a la llegada masiva de migrantes a ciudades fronterizas que colindan con los Estados Unidos. Una situación que también ha llevado a las autoridades, como por ejemplo en Tijuana, México, a redoblar esfuerzos para poder atender a este sector en movilidad humana. Nos preocupa un poco de que pueda haber deportaciones masivas de aquellos migrantes que intenten cruzar de manera irregular a los Estados Unidos y que esto pueda ocasionar que los albergues de la ciudad se vuelvan a desbordar, a sobrepoblar. Actualmente pues tenemos una red de 33 albergues que ocupan un 60% de los espacios, o sea, hay un 40% de espacios para poder recibir todavía a unas 1,000 o 1,500 personas. Pero con esta medida que asusta un poco por cómo se maneja, cómo se escucha literalmente la declaratoria, pues estamos atentos cómo se va desarrollando, porque también va a depender mucho de cuántos migrantes pues, intenten saltar. En este momento, pues técnicamente la frontera está cerrada, de acuerdo al decreto, ¿no? Para aquellos, aclaro, para aquellos que crucen de manera irregular. La migración irregular también sigue siendo parte del escenario a la que deben de enfrentarse miles de personas. Conocimos el caso de un padre guatemalteco quien dejó a su hijo y a su esposa para lograr cumplir el tan anhelado sueño americano y poderles dar así una mejor calidad de vida. El sector laboral en Estados Unidos está viviendo un auge importante en materia de inversión y desarrollo. Muchos de estos trabajos son desempeñados por latinos. Una de estas personas es Fresley Villagrán, un guatemalteco residente en la ciudad de Los Ángeles, California. Mi fuente de ingresos es en el aire acondicionado. Bendito Dios, trabajo por mi cuenta. Como dice acá, mi camisa, ¿verdad? Es de la compañía de Flaco Air Conditioning. Le puse, porque casi la mayoría de todos, cuando muy vine acá, era bien flaco y todos por flaco, me decían. Entonces me dijeron, no, ya te ganaste el nombre. Entonces la mayoría me conoce por flaco. Y sí, bendito Dios, ya llevo 6 años trabajando ya por mi cuenta y con mi empresa, se puede decir. La separación familiar también forma parte de esta dura realidad que implica la migración irregular. Duele porque mi hijo apenas tenía 4 años. Lo dejé en el momento que más me necesitaba, ¿verdad? Mis padres, mis hermanos, que son algo fundamental, ¿verdad? En parte de mi vida. Y en el caso de Villagrán, le tocó dejar a su hijo a muy corta edad, consciente de lo que podría afectar esta decisión. Pues mi viaje fue prácticamente como sorpresa. Hoy lo pensé, ya mañana venía yo de viaje. Y pues sí se quedaron siempre preocupados, ¿verdad? Quiera que no, los padres siempre quieren lo mejor para uno. Cabe resaltar que la población guatemalteca en el exterior representa una pieza fundamental en la economía del país centroamericano, a través del envío de remesas económicas, lo que ha hecho que esta nación no se vea tan golpeada por la crisis económica. Informó para la red de noticias Albavisión, Ernesto Cornejo. La invitación está hecha para el próximo fin de semana estar en sintonía de su programa Al Sur de la Frontera, donde les estaremos ampliando los casos y testimonios de aquellos que han sido retornados desde los Estados Unidos. Pero también está el deseo de algunos salvadoreños de emprender este viaje hasta suelo estadounidense, arriesgándose a escenarios muy complicados.
Esta y otras informaciones usted las va a conocer en nuestra próxima emisión. Con esto retorno la señal hasta los estudios principales. Gracias, Ernesto, por tus reportes. Buenas noches. Vamos nosotros a una pausa comercial. Ya volvemos con Al Sur de la Frontera. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Ahora hablaremos sobre cuál es el proceso que pasan nuestros compatriotas que son deportados desde los Estados Unidos hasta nuestro país. En voz de Insami, esta es la historia. Para que una persona que vive en Estados Unidos sea deportada, debió haber ingresado a ese país de forma ilegal, haber cometido algún delito o violación de la ley. Un experto explica cuáles son las principales causas por las que los salvadoreños son deportados. Bueno, el hecho de andar sin la licencia de conducir, la otra es no tener un seguro también, andar manejando. Otra, el hecho de la violencia intrafamiliar, que es muy común, y además ser aprendido en un lugar de trabajo sin tener el estatus o el permiso de trabajo de sustancia legal en Estados Unidos. Quien experimenta una deportación puede tener algunas secuelas debido a que ya estaba adaptado a un estilo de vida diferente al de su país de origen. Se empeora para quienes ya han formado una familia en Estados Unidos. Acordémonos que para empezar es una derrota, es realmente truncar los sueños de tanto que ha costado el hecho de llegar, solo el hecho de llegar a Estados Unidos y todo lo que tenemos que vivir, y parte de su vida en la que queda allá, queda con un doble arraigo. Hay muchas personas que tienen hijos en Estados Unidos, hijos acá. Además de la secuela que puede causar el hecho que conlleva de no poder seguir manteniendo a su familia. El Instituto Salvadoreño del Migrante INSAMI, ante un proceso como este, brinda acompañamiento a los retornados. Inician por una evaluación psicológica, atención médica, como también un proceso de integración a la vida económica con programas de emprendedurismo. Un informe de Moisés Bonilla. Y las deportaciones rápidas de migrantes que cruzan de manera irregular la frontera entre Estados Unidos y México se duplicaron durante la última semana después de que la administración Biden restringió las solicitudes de asilo en la frontera sur. La deportación acelerada que estipula la nueva política implementada por la administración Biden ya se siente en la frontera. En el aeropuerto de El Paso, 104 migrantes abordaron un vuelo hacia Guatemala. Si tú vienes al país y entras ilegalmente entre los puertos de entrada, tú serás procesado de acuerdo a los procesos de deportación. Serás expulsado de los Estados Unidos y regresado a tu país de origen. 5 autobuses en un día, alrededor de 500 personas, están siendo regresadas al puerto fronterizo de Nogales, en Sonora, México. Entre ellos, familias con niños. Las autoridades fronterizas dijeron que estas personas no expresaron un temor creíble de regresar a su país. Es que estamos presenciando cientos de familias siendo deportadas diariamente. También en Texas, agentes del Departamento de Seguridad Pública llevan a cabo una operación conjunta con la patrulla fronteriza para poner un alto al transporte de indocumentados a través de un tramo de la frontera sur. Eso es típicamente lo que hacen. Una vez que pueden cargar en algún lugar aquí, las fuerzas del orden los persiguen. Los contrabandistas se dan la vuelta y tratan de conducir hacia el río para intentar regresar a México.
En Arizona, tan solo en el sector de Tucson de la patrulla fronteriza, se reportaron la semana pasada 7.500 detenciones. Paula Díaz, Voz de América. Un centro de bienvenida para deportados funciona en una de las fronteras más transitadas entre México y Estados Unidos. Será operado por personas que en el pasado fueron expulsadas y que ayudarán a los recién expulsados. Un módulo de ayuda y orientación para personas deportadas desde Estados Unidos empezará a funcionar en Tijuana. Es una iniciativa de Al Otro Lado, organización que defiende los derechos de los migrantes. Era un proyecto de gente deportada que han encontrado éxito en México. Será atendido por quienes entienden lo traumática que puede ser esa experiencia. Sí, es una situación muy drástica y muy impactante. Está ubicado frente al puerto fronterizo de El Chaparral, por donde expulsan a quienes cruzan irregularmente. Este módulo era una caseta de policía, pero ahora estará funcionando de 9 de la mañana a 5 de la tarde para atender a los deportados. Llega en un momento muy oportuno, a pesar de esta orden ejecutiva del presidente Biden. Autoridades y activistas anticipan más deportaciones por aquí, tras la proclama presidencial que limita el número de solicitantes de asilo que Estados Unidos acepta diariamente. Vamos a ver más gente deportada y no son solo de México, de otros países también, de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. La administración López Obradorista no ha proporcionado cifras de deportaciones que son consecuencia del más reciente decreto migratorio en Estados Unidos. No sabemos si realmente si sí o no van a retornar extranjeros o si van a aceptar extranjeros, cuántos van a ser. Según la Oficina Municipal de Atención al Migrante, hay entre 100 y 150 deportaciones diarias por Tijuana. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Representantes del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFA, instaron a promover acciones para frenar la migración de jóvenes indígenas. El efecto se está reflejando en la migración interna y externa. De los hogares que reportaron un migrante en el extranjero, se explica que 7.8% es maya, 4.8% es ladina, 5.7% es garífuna y 7.2% es xinca, por lo que es necesario continuar con políticas que fomenten el acceso al empleo y desarrollo en las comunidades. Y además se preguntó y se identifica de qué hogares provienen. Y resulta que la mayor parte de las personas migrantes efectivamente provienen del pueblo maya. Entonces hay una importante participación, una sobrerepresentación de estas poblaciones y es interesante para poder ver justamente las políticas y las implicaciones que tiene esto, ¿no? Cuando vemos igual las remesas tienen también un importante efecto en términos de poder generar ingreso para estos tipos de hogares, principalmente hogares de población maya, garífuna, xinca y ladina en ese orden. Y además, bueno, es como parte de las caracterizaciones, pero esto muy relacionado además con cosas que vemos como la falta de acceso a empleo. Cuando uno ve las poblaciones indígenas, uno observa que la mayoría de las poblaciones indígenas, 82% de las personas de los pueblos indígenas no tienen o trabajan en el sector informal de la economía. Y la falta de oportunidades y la inseguridad que se vive en el país siguen siendo los detonantes de la migración. Esto en especial con la población infantil que a temprana edad deciden tomar este camino o los llevan sus padres. Según datos de la red COIPRODEM, a la fecha se registran más de 1.200 menores hondureños retornados. El año 2023 fueron más de 12.000 niñas y niños adolescentes retornados y en lo que va de este año ya superan los 1.200 de niñas y niños adolescentes retornados. Esas son las consecuencias de la violencia estructural que estamos viviendo en Honduras y que es debido a la misma pobreza y a la situación socioeconómica que está viviendo la población en Honduras. Obviamente aquí es importante el papel del gobierno para tratar de mermar esto. En efecto, hay quizás algunos avances que se han dado en temas de migración, sobre todo en la población de niñez y adolescencia, lo cual pues ha venido a generar ciertos avances, pero hay mucho que trabajar en el tema migratorio. Inmigrantes menores de edad siguen llegando sin acompañantes adultos a la frontera sur estadounidense, esto de acuerdo con los datos de la patrulla fronteriza, la cual tiene preocupados a los activistas.
Al entrar en vigor restricciones al asilo para migrantes que crucen la frontera de manera irregular por la orden ejecutiva del presidente Biden, organizaciones dedicadas a defender los derechos de migrantes expresan preocupación por los menores de edad sin acompañantes adultos. El temor aquí en de nosotros es de que a lo mejor estas personas no sean escuchadas, ¿verdad? Y no se les ponga en el proceso adecuado. La patrulla fronteriza contabiliza un promedio anual de 145,000 migrantes menores que han llegado a la frontera sur de Estados Unidos durante los últimos 3 años. Este sector tristemente es uno de los sectores donde más casos se ven, ¿verdad? Como tú comentas, casos de familias y de menores no acompañados. Históricamente hablando, siempre ha sido un punto en la frontera donde las familias simplemente intentan ingresar por aquí. Entonces esperamos que si algún menor de edad está en un proceso que es diferente o esto está sometido a algo, ¿verdad?, que nos puedan contactar a nosotros para explicar su situación, que eso no debe estar sucediendo. Los agentes responden de manera rápida. Lo primero es verificar que el mismo menor de edad y las familias se encuentran en buen estado de salud y de ahí obviamente proceder con el expediente porque, como te comento, todos los casos son diferentes. En lo que va del año fiscal en curso 2024, desde octubre de 2023 hasta abril de 2024, ascienden a 74,000 los menores no acompañados que han llegado a la frontera, lo cual representa un 54% de todo el año fiscal 2023. Creemos que los derechos que todavía tienen los menores de edad deben de expandirse, que debe de haber representación universal para todos los menores de edad. Pero eso es algo que todavía todos estamos luchando para que eso sea posible. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Vamos a una nueva pausa comercial. Ya volvemos con más de Al Sur de la Frontera. Nuestra fuerza se basa en conocer lo que ocurre en el país. Hechos del agro. Todos los lunes en Hechos AM y los sábados a las 8 de la noche acá en Canal 12. Gracias por continuar con nosotros y con la señal de Canal 12 y Al Sur de la Frontera. Las elecciones en los Estados Unidos están prontas a ocurrir y uno de los temas principales que preocupa a los estadounidenses y que también es parte fundamental de las campañas de los posibles potenciales candidatos a la presidencia es la migración. Veamos un análisis. El voto de migrantes con ciudadanía podría ser decisivo para determinar tendencias o preferencias en las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre en los Estados Unidos. Esta comunidad representa al menos 23 millones de votos, cifra que puede influir en los resultados de ciertos estados clave. Su participación en los estados como Nueva York, la Florida, California, Texas y Virginia es donde radican la mayor población migrante apta para votar. Esto significa que es importante la participación migrante en la definición del próximo presidente de los Estados Unidos. Afirma que en Estados Unidos la mayoría de migrantes aptos para votar son de origen asiático e hispano, representando ambos más del 60%, lo que está provocando que tanto el Partido Demócrata como Republicano orienten esfuerzos para ganar su apoyo. La población hispana representa el 34% de esta población que vota y la población asiática es el 31%. No hay duda que las campañas electorales van dirigidas a captar estos votos de esta población migrante. Los partidos estadounidenses en contienda ya tienen acercamientos con países de la región, lo cual sería beneficioso para estas naciones, afirma el experto. Es significativo todo esto porque se da en medio de campañas electorales ya. Creo que es importante para los países de origen, para los gobiernos, marcar algunos compromisos con estos ofrecimientos que están haciendo los partidos políticos en este momento.
Para César Ríos, el voto migrante no solo representa una porción del electorado, sino que aporta diversidad y pluralidad al proceso democrático de los Estados Unidos. Este es un reporte de Fernando Morales. Y bueno, de vuelta a la arena política tras ser hallado culpable de fraude fiscal en Nueva York, Trump retoma la campaña electoral, una contienda en la que él y su más fuerte contendiente, el mandatario Biden, se lanzan constantes acusaciones, como les mencionábamos, por el manejo migratorio. Migración y fronteras siguen siendo centrales en el discurso del aspirante a la nominación republicana para elecciones presidenciales, Donald Trump, quien a su regreso a la arena política en Arizona alegó una supuesta invasión. Es una demolición deliberada de nuestra soberanía y de nuestras fronteras. De alguna manera, alguien nos va a explicar por qué querría que esto sucediera. Supongo que probablemente sean votos. Acusación sin evidencia pública de que un número significativo de no ciudadanos estadounidenses participan en los comicios. En tanto, Biden pide una reforma migratoria al Congreso y avanza en el bloqueo a solicitudes de asilo, mientras los arrestos por cruces ilegales en la frontera sur sobrepasen durante 7 días consecutivos los 2.500 diarios. Mientras luchamos por una reforma migratoria integral, él llama a los inmigrantes violadores y asesinos. Dice que no son personas, no son personas. Dice que los inmigrantes están, cito, envenenando la sangre de nuestro país. Amigos, mi predecesor quiere un país solo para algunos. Nosotros queremos un país para todos. En marzo, según una encuesta de la agencia de noticias Associated Press, 1/3 de los estadounidenses considera que hay un mayor riesgo que los inmigrantes cometan crímenes. Una preocupación que ha aumentado en un 19% con respecto a 2017. Laura Sepúlveda, Voz de América. Y la frontera empieza a resentir la orden ejecutiva del presidente Joe Biden con más deportados, mientras que activistas expresan su temor de que los migrantes estén siendo usados en un año electoral. Como parte de la orden ejecutiva del presidente Joe Biden, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas anunció un incremento en los vuelos de repatriación y las camas en los centros de detención en las próximas semanas. El año pasado, ICE tenía un promedio de 29 vuelos de repatriación por semana, incluyendo países de América del Sur como Colombia, Ecuador y Perú. Otras naciones son Egipto, Mauritania, Senegal, Uzbekistán e India. Continuamos evaluando contratos para asegurarnos que somos financieramente responsables y podemos aumentar los vuelos de deportación y la capacidad de espacio en camas de detención para apoyar el panorama dinámico de la inmigración. La orden ejecutiva del presidente Joe Biden está enviando a cientos de inmigrantes a México y organizaciones fronterizas denuncian que los migrantes están siendo deportados sin una entrevista justa. Vemos un escenario sumamente devastador y desolador. Cientos de familias están siendo regresadas a Nogales y lo cierto es que la Oficina de Repatriación Humana del Instituto Nacional de Migración no tiene capacidad para tantas personas que están llegando. Entonces se instaló una carpa al exterior de la oficina para tratar de resguardar a las personas, pero pues es sumamente caliente ahorita el verano. Activistas afirman que los migrantes que están regresando están siendo usados como ejemplo para que otros sepan lo que les puede pasar. Y todo esto es parte de un juego político. Tenemos un pleito entre los dos candidatos donde uno dice que si él es electo va a venir a deportar y va a tomar control de la frontera, y el actual presidente que está diciendo que está tomando medidas para reducir. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Y el Instituto Guatemalteco de Migración, en coordinación con la Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría de los Derechos Humanos guatemaltecos, llevaron a cabo un recorrido por el Parque Central para verificar la situación de los migrantes que se encuentran en ese lugar. Los últimos años, la Plaza de la Constitución ha sido el escenario del desplazamiento de decenas de migrantes. Muchos incluso han pernoctado en sus jardines. Personal del Instituto Guatemalteco de Migración, la Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría de los Derechos Humanos realizaron un recorrido por los alrededores de este, con el fin de poder verificar la situación legal de quienes se encuentran en el sector, ofrecer ayuda humanitaria e incluso apoyo para un retorno voluntario a sus países. Durante el recorrido, personal de ambas entidades entrevistaron a los extranjeros, que muchos de paso llegan al país con el fin de cruzar a México y posterior a los Estados Unidos.
Respecto a la opción de un retorno voluntario, algunos migrantes se resisten, pues argumentan que de regresar volverían a la necesidad y la falta de empleo en sus países. No, bien, sí, bien. ¿En algún momento les han obligado a desalojar? No, la verdad a mí no, es que yo me quedo en un hotel así y ya en la mañana los venimos para acá y los vamos ya en la tarde. ¿Con quién viene? Vengo con mi esposo, el papá de mi bebé. ¿Cuánto tiempo tienen previsto estar acá? 10 días ya con hoy. 10 días. Sí. ¿Ustedes han tenido alguna dificultad movilizarse en el país? No, la verdad no, estamos bien. Sí, pero sí, ya vamos a arrancar para... Hoy hacen las autoridades un operativo y dan la opción de un regreso voluntario. ¿Usted lo tomaría como una opción? Regreso voluntario a nuestro país. No sé, depende. Usted sabe que sin dinero se va a volver a regresar uno. Se necesita el gasto, el camino, la comida y todo, más por el bebé. No puede ir aguantando hambre. Diariamente son decenas de migrantes que en núcleos familiares se desplazan por las calles del centro histórico. Muchos de estos pidiendo ayuda económica para poder continuar el camino hacia los Estados Unidos, situación que buscan regular las autoridades de migración. ¿Cuántos guatemaltecos solicitaron refugio en México durante mayo? Esto informó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar. En 5 meses, 2.014 compatriotas presentaron ante la Comar su solicitud de refugio. Esto ubica a Guatemala en el 6º puesto del top 10 de solicitantes, cuyo listado lo encabeza Honduras, Cuba y Haití. Solo en mayo, 397 guatemaltecos se acercaron a las distintas oficinas de la Comisión para iniciar su procedimiento, siendo un leve aumento comparado a abril. La Comar detalla que del 2013 a mayo de 2024 se ha reconocido como refugiado a 5.564 connacionales, mientras que durante todo el 2023 se recibieron 6.113 solicitudes de compatriotas. Ahora hablaremos sobre el flujo de las remesas en Guatemala. Los compatriotas que radican principalmente en Estados Unidos enviaron durante mayo 1.980.1 millones de dólares. De acuerdo a cifras del Banco de Guatemala, el acumulado de 5 meses es de 8.510.7 millones de dólares, que equivalen en moneda local a 66.128.1 millones de quetzales. En promedio, cada día de enero a mayo, los connacionales enviaron cerca de 56 millones de dólares. A la fecha, Guatemala ocupa el segundo lugar en Latinoamérica con mayor recepción de remesas. Para este año se espera un ingreso de 21.700 millones de dólares. Vamos a la pausa, ya volvemos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Americano se hace cada vez más difícil y lejano para los migrantes que vienen de diferentes países, quienes son un gran negocio para los indígenas de la región, las pandillas locales, los llamados coyotes, los lancheros, guías turísticos y, por supuesto, para los recaudadores de los impuestos del Cartel del Golfo. Jonás Cardona nos cuenta su travesía desde Colombia. En un pequeño pueblo de Colombia vivía Jonás Cardona, quien relata que desde siempre su vida estuvo marcada por el esfuerzo y la esperanza de un futuro mejor para su familia. Sin embargo, la violencia y la falta de empleo en su tierra natal lo llevaron a tomar una decisión arriesgada de emigrar junto con su esposa y su hijo. La situación muy difícil, pues. La gente muy poco colaboraba. Sí, ya la mayoría de la gente está emigrando para acá, para un buen
un buen estado, una buena economía. Pues. Con un corazón lleno de determinación, Jonás y su familia emprendieron su travesía tomando la ruta más corta, pero también la más peligrosa, la selva del Darién. Durante los primeros días avanzaron con cautela, caminando durante más de 12 horas al día, enfrentándose a los rigores del clima y a los animales peligrosos. Es una jungla. Muy duro, no se lo recomiendo a nadie, si me entiende, muchos muertos. Sin embargo, los animales no eran el único peligro en la selva. Un día, mientras buscaban un camino seguro, se encontraron con un grupo de hombres armados, quienes con rostros duros y miradas desconfiadas, les robaron sus pertenencias y el poco dinero que llevaban, donde estuvieron a punto de asesinarlos. Allá nos atracaron y todo lo que uno se esperaba, que nos salieran a cualquier animal, pero no, nos salió un grupo encapuchado y todo, y nos lo quitan lo poquito que traímos, pues. El trayecto era agotador y cada paso se sentía como un desafío a la supervivencia. A medida que se adentraban más en la selva, lograron llegar a Costa Rica y luego a Nicaragua. Con esperanza, Jonás guió a su familia a través de los últimos kilómetros de su travesía, donde actualmente luchan en Honduras para continuar con el arduo camino con la esperanza de llegar a los Estados Unidos. Les informó Berenice Amaya. Y la Unión Americana de Libertades Civiles y otros grupos defensores de los derechos de los inmigrantes interpusieron una primera demanda contra las restricciones para solicitar asilo en la frontera sur de Estados Unidos. Una coalición de grupos de defensa de los inmigrantes, liderada por la Asociación Estadounidense de Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, presentó una demanda contra la administración del presidente Joe Biden por la reciente orden ejecutiva para limitar las solicitudes de asilo en la frontera sur. La administración Biden-Harris tomó estas acciones acorde con su autoridad, porque los arrestos en la frontera siguen siendo demasiados, después de que los republicanos del Congreso votaron 2 veces en contra de un histórico acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza. La orden que Biden emitió la semana pasada limita la tramitación de asilo una vez que los migrantes arrestados fuera de los puertos de entrada alcancen los 2.500 al día. La medida entró en vigor inmediatamente el 5 de junio porque las últimas cifras eran muy superiores de unos 4.000 al día. Biden ha criticado repetidamente las políticas de inmigración de Trump en campaña y su administración argumenta que su directiva es diferente porque incluye varias exenciones por razones humanitarias. Desde que entró en gobierno esta administración, hemos hecho lo posible por acabar con políticas crueles y que no son efectivas, por ejemplo, la separación familiar. La demanda alega que la medida impuesta por la administración Biden, que solo otorga el asilo a las personas que pueden conseguir una cita para presentarse en un puerto de entrada o cumplir condiciones muy estrictas, es totalmente incoherente con la ley de asilo que promulgó el Congreso. Abogados de inmigración dudan que la demanda pueda detener la orden. Estas demandas van a tomar tiempo, como lo está pasando la ley SB4 en Texas. O sea, realmente es un proceso que se puede demorar un año y medio. Sin embargo, yo no le veo mucha viabilidad. Los defensores de los migrantes dicen que suspender el asilo a quienes no llegan a un puerto de entrada designado viola las leyes federales existentes. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Un alto funcionario migratorio de los Estados Unidos reconoció un aumento en el número de ecuatorianos que buscan migrar de forma irregular. Desde Quito, Néstor Aguilera nos cuenta que el crimen organizado también se convierte en un actor determinante en esta terrible tendencia. El gobierno de Estados Unidos está preocupado por el aumento de migrantes irregulares ecuatorianos. Esta alerta se produce en medio del debate sobre las nuevas restricciones impuestas por el presidente Joe Biden. Estamos viendo un flujo de migración ilegal de Ecuador un poco elevado este año y sabemos que muchos ecuatorianos están cruzando el tapón del Darién de manera obviamente ilegal. Eso es algo que nos preocupa mucho a todos. El alto funcionario indicó que a Estados Unidos le preocupa el involucramiento del crimen organizado en el flujo de migrantes en la región. Hoy en día es imposible cruzar el Darién, imposible viajar por Centroamérica, imposible llegar a nuestra frontera sin exponerse y tener que trabajar con grupos de crimen organizado y los carteles.
y eso es muy preocupante. Las organizaciones criminales no solo están presentes con fuerza en las rutas de los migrantes, sino que son las causantes de que cada vez más ecuatorianos abandonen sus hogares. Así lo alertó el investigador Jacques Ramírez, quien explicó que en esta nueva ola migratoria han salido cerca de 400.000 ecuatorianos. Desde el 2021, pero con fuerza entre el 2023 y lo que va el 24, mucha gente pone como causa de la migración la inseguridad, la violencia, las muertes, las extorsiones. Durante los primeros 7 meses del año fiscal 2024, la cifra de ecuatorianos aprehendidos, inadmitidos y expulsados de Estados Unidos alcanzó 94.871, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza CBP. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. ¿Y cómo ha variado la migración a través del tiempo? Un experto explica cómo se comporta el fenómeno a 6 meses de que finalice el 2024. ¿Cómo ha variado la migración a través de los años? Esto dependiendo de las necesidades de todas las personas que buscan migrar hacia los Estados Unidos. Un experto nos comenta cómo empezó el fenómeno en los años 70 y cómo ha ido aumentando y variando a través de las décadas. En este caso, pues ya las migraciones se hacen vía terrestre y de forma irregular. Digamos que hay características muy propias de la época. Por ejemplo, para citar el caso de Guatemala, hubo un fuerte flujo migratorio en los años 70 hacia Estados Unidos bajo otras condiciones. Se migraba, por ejemplo, con una visa y lo que hacían muchas personas era excederse del tiempo de estancia permitido en los Estados Unidos. Algunos no regresaron nunca, con la lógica de poder construir una casa en Guatemala y cosas por el estilo. Ya en los años 80, 90, vamos a ver cómo impacta el tema del conflicto armado interno también para que la población decida alguna migrar a los Estados Unidos, pero también hay una fuerte movilización de personas que salen de sus comunidades de origen huyendo del conflicto armado interno y obviamente tiene otro tipo de dinámica, en este caso hacia el sur de México. Hay mucha gente ya de más o menos 30 años que tienen la doble nacionalidad precisamente por este tipo de detalles. Y luego hay un proceso migratorio interesante en el año 2000, hay un fuerte flujo migratorio de guatemaltecos que se va acentuando sobre todo en el año 2010, siguiendo la lógica de lo que habían iniciado en 2000 muchos migrantes mexicanos que también tienen un proceso de acentuación migratoria hacia Estados Unidos. Ahora, en finales del 2020, más o menos 2018, comienza el tema de las famosas caravanas, que valga hacer mención que el tema de las caravanas tiene una base precisamente en las personas migrantes desaparecidas. Son las madres de migrantes desaparecidos centroamericanos en territorio mexicano las que inician la lógica de las caravanas y luego migrantes, digamos que buscan llegar a Estados Unidos en situación irregular, adoptan ese modelo, organizándose sobre todo en Honduras, para tener posibilidades de migrar a los Estados Unidos en bloque y con ello poder reducir los costos en el tema del coyotaje. Debemos de hacer mención que en los años 90 y 2000, 2010 hay una industria del tráfico de personas que ahora tenemos modificaciones incluso al Código Penal, sanciona muy drásticamente este tipo de delito porque es trata de personas. Así que en este momento le diría que estamos viendo un relativo descenso de migrantes guatemaltecos en situación irregular, que este es un caso de interés porque tenemos que entender todavía la lógica de qué puede estar haciendo que se haya reducido en cierto número, no digo que haya desaparecido, es sostenido el tema de la migración irregular, pero sí se comienza a evidenciar una merma en el caso de guatemaltecos intentando llegar a los Estados Unidos. Pueden ser muchos de los programas que se han desarrollado en el país con apoyo del gobierno de los Estados Unidos, en menor medida el apoyo del gobierno mexicano, o bien en buena medida comienzan a surgir otras opciones y dentro de estas otras opciones
ya comienza a existir interés en algunas comunidades, por ejemplo, por el tema de la migración temporal, una migración regular y ordenada, que se otorga como un derecho y que sobre todo ha tenido un fuerte apoyo de Canadá y más recientemente Estados Unidos también ha ido hablando de poder incrementar el número de visas temporales, tanto para trabajadores agrícolas como para trabajadores no agrícolas. Hay que hablar que el tema de las deportaciones no es nuevo en Panamá, ya se ha venido haciendo desde hace un tiempo. Lo que podría existir es un aumento en el número de deportaciones de sudamericanos, especialmente de población venezolana, en menor medida colombiana, para tratar de evitar esos flujos migratorios masivos y irregulares, pero que no se perciba que tenga un éxito contundente, sobre todo porque en la selva del Darién, aparte de sus propias características, ya ha registrado presencia de otros actores que tienen que ver con el tráfico de personas, pero también con temas bastante serios como el tema del narcotráfico. Entonces, muchas personas que están involucradas en estas redes de narcotráfico están también involucradas en las redes de tráfico de personas y creo en buena medida que han tenido incluso la capacidad de poder comprar voluntades. Eso implica algún pago de favores con ciertos actores y personajes que facilitan el tránsito en un lugar que por sí mismo, todos sabemos, es inhóspito. Sin embargo, cada vez más hay posibilidades de cruzar este espacio producto de cómo estas redes criminales han venido teniendo operaciones, primero instalando laboratorios en el área de la selva del Darién, pero luego viendo la potencialidad, entre comillas, de la empresa que puede ser el traficar personas, que en estos momentos está generando para el crimen organizado una serie de réditos bastante lucrativos y que llaman en buena medida la atención de estas redes criminales. Con las nuevas disposiciones del presidente de Panamá se busca reducir que el flujo de migrantes sudamericanos ingrese a este país, específicamente al Darién, que es una selva bastante complicada de cruzar y que es parte de lo que tienen que atravesar la mayoría de migrantes irregulares. En este sentido, se busca reducir esta cifra para que todas estas personas permanezcan en su país de origen. Con imágenes de mi compañero Saúl Flores, reportó para Al Sur de la Frontera, Lourdes Arana. Es todo por nuestra parte, gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb, nos vemos hasta la próxima.